Un youtuber anónimo llevaba meses buscando un lugar que de verdad pudiera aterrorizar a su audiencia. Después de investigar foros de exploración urbana, encontró el sitio perfecto: el Hospital Gonzalo Castañeda, un edificio abandonado desde hace décadas en las afueras de la ciudad. Había leyendas de desapariciones, ruidos extraños y de una oscuridad que tragaba a quienes se aventuraban demasiado lejos. Llegó a la entrada con su cámara en mano y una linterna en el pecho. Hoy, amigos, vamos a recorrer uno de los lugares más escalofriantes de México. Si encuentran algo raro en el video, déjenlo en los comentarios. Con esas palabras, cruzó la puerta oxidada. El aire olía a humedad y descomposición. El pasillo principal estaba cubierto de polvo con papeles médicos esparcidos por el suelo. Su linterna iluminaba quirófanos vacíos, camas oxidadas y paredes cubiertas de grafitis. Todo era lo que esperaba, hasta que el sonido de unos pasos suaves resonó en el pasillo. Se quedó inmóvil. Seguro es un animal o un vagabundo. Se repitió a sí mismo y siguió adelante, pero cada vez que hablaba a la cámara, un eco lejano repetía sus palabras, solo que distorsionadas, como si algo o alguien lo imitara en la distancia. Entró a la sala de pediatría, donde los restos de cunas y juguetes rotos añadían un aire más macabro. Fue allí donde sintió el primer susurro. No pudo entender las palabras, pero le erizaron la piel. «Debe ser el viento», dijo con una risa nerviosa. Pero el susurro respondió, imitando su tono, como burlándose. Su linterna parpadeó y el aire se volvió denso. En la pantalla de su cámara vio algo que no estaba a simple vista. Una sombra deforme en la esquina del cuarto, inmóvil, mirándolo. Volteó de golpe, pero allí no había nada. Volvió a la pantalla y la figura seguía ahí, ahora más cerca. Su respiración se aceleró. Se dijo a sí mismo que era un error de la cámara, pero al dar un paso atrás, escuchó el sonido de pies descalzos corriendo por el pasillo. Algo lo acechaba, algo jugaba con su mente. Decidió que era suficiente. Apagó la cámara y corrió hacia la salida, pero el hospital no quería dejarlo ir. Los pasillos parecían interminables, las puertas por donde había pasado ya no estaban donde las recordaba, las paredes susurraban su nombre. La linterna falló por completo, la oscuridad lo envolvió. Horas después, su cámara fue encontrada en la entrada del hospital. El video que grabó se hizo viral, pero en los últimos minutos solo se escucha su respiración agitada y, al final, su voz distorsionada diciendo algo que él nunca recordó haber dicho. «No estoy solo. Siempre me han fascinado las exploraciones urbanas. Cuando era joven, sentía una extraña atracción por los edificios abandonados, por esos lugares que parecían congelados en el tiempo, llenos de ecos del pasado. Cuando crecí, convertí esa obsesión en un proyecto junto con mis amigos, un canal de YouTube donde documentábamos nuestras incursiones en sitios olvidados de hace años. Casas derruidas, fábricas en ruinas, hospitales desiertos. Cada sitio tenía su historia, pero ninguno nos marcó tanto como la Casa de los Tubos, en Monterrey. Desde el momento en que llegamos, la estructura nos pareció monstruosa, casi alienígena. Un esqueleto de concreto compuesto por enormes cilindros interconectados, sucios y carcomidos por el tiempo. La construcción nunca fue terminada, y los lugareños aseguraban que estaba maldita. Se hablaba de un accidente, de una niña discapacitada que cayó por las escaleras en circunstancias extrañas, y de cómo su espíritu seguía atrapado allí, buscando compañía en la soledad de su prisión de cemento. Con cámaras y linternas en mano, comenzamos la grabación. Quise bromear para aliviar la tensión.
Bienvenidos a otra expedición de terror urbano. Hoy exploraremos la famosa Casa de los Tubos. Dicen que aquí aún se siente la presencia de la niña que murió. Veamos si es cierto. El eco de mi voz pareció reverberar demasiado en la estructura vacía, como si la casa misma estuviera escuchando. Entramos. El aire tenía un olor rancio, mezcla de humedad y polvo acumulado durante décadas. La sensación de encierro era sofocante. Avanzamos por los pasillos oscuros, iluminando con nuestras linternas las paredes descascaradas, cubiertas de grafitis y moho. Cada paso hacía crujir el suelo bajo nuestros pies, aunque no había madera, solo concreto y escombros. Llegamos a la escalera central. El ambiente se sentía extraño allí, más pesado. Me aclaré la garganta antes de hablar. Dicen que la niña cayó por estas escaleras y murió en el acto. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado aquí. En ese momento, un golpe seco nos hizo estremecer. Sonó como si algo pesado hubiese caído en el piso superior. ¿Escucharon eso?, susurré, sintiendo la piel erizarse en mi nuca. Silencio. Luego, otro sonido. Un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera arrastrando algo contra el concreto. Apunté la linterna hacia un pasillo en penumbra, y entonces la vi. Era una figura pequeña, encorvada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Se movía de manera extraña, torpe, como si cada paso le costara un esfuerzo inmenso. «No puede ser», exclamó uno de mis amigos, retrocediendo de golpe. La figura dejó escapar un lamento ahogado y su cuerpo pareció desplomarse, como si fuera a caer. Pero antes de tocar el suelo, desapareció. Mi respiración se volvió errática. Intenté convencerme de que solo era un truco de la mente, que la sugestión nos estaba jugando una mala pasada. Pero entonces comenzaron los susurros. Una voz infantil, apenas audible, se filtraba desde la oscuridad. «Ayuda, ayúdame». Nos quedamos paralizados. Mi amigo más escéptico, tratando de mantener la calma, avanzó hacia la escalera. «Es solo nuestra imaginación, no hay nada aquí», murmuró, aunque su voz no sonaba tan firme. Entonces, ocurrió. Lo vi ponerse pálido de golpe. Sus ojos se abrieron como platos y soltó un jadeo ahogado. «¿Qué pasa?», pregunté, pero él no respondió. Vi el terror en su rostro antes de que diera un violento respingo y se apartara de la escalera. Algo había tirado de su ropa. Al voltear, captamos el último detalle que nos hizo huir. Una pequeña mano pálida, huesuda, aferrada a su camiseta. El grito de mi amigo rasgó el silencio de la casa. Salimos corriendo sin mirar atrás, sintiendo la risa de una niña resonando detrás de nosotros. Horas después, revisamos la grabación. Mis manos temblaban cuando adelanté el video hasta el final. Allí estaba. Una niña de cabello oscuro, con un vestido blanco manchado de polvo, sentada como si fuera una muñeca en un rincón de la casa. Su rostro era borroso, como si la cámara no pudiera enfocarla bien, pero lo que sí era claro era su sonrisa. Sonreía directo a la lente, y en un parpadeo desapareció. Desde esa noche, juramos nunca más volver a explorar sitios malditos, pero a veces, cuando cierro los ojos para dormir, todavía escucho esa risa en la oscuridad, y siento que alguien me está mirando. Era una noche fresca en la Ciudad de México cuando Samuel, Andrea y Joaquín, 3 fotógrafos aficionados a la exploración urbana, decidieron aventurarse a la famosa casa de la tía Toña. Para ellos, las historias sobre fantasmas y sucesos paranormales eran solo exageraciones para asustar turistas. Su propósito era documentar la supuesta casa embrujada y desmontar los mitos con buenas fotos y algo de humor. La casa, enclavada en una zona boscosa de Chapultepec,
se erguía solitaria y oscura. Su estructura mostraba el desgaste del tiempo, muros carcomidos por la humedad, ventanas rotas y una sensación de abandono absoluto. Al cruzar la reja oxidada, sintieron el crujir de las hojas secas bajo sus pies. ¿Seguro que esto es buena idea?, preguntó Andrea, más preocupada por encontrarse con indigentes que por fantasmas. Si nos encontramos a alguien, le damos unos pesos y seguimos, respondió Joaquín, ajustando la correa de su cámara. Samuel, el más escéptico, lideró la entrada. Dentro, la casa olía a polvo y a algo más, un rastro sutil de humo, como si alguien hubiera encendido una fogata recientemente. Avanzaron con cautela por los pasillos, iluminando con sus linternas las paredes cubiertas de grafitis y extrañas marcas talladas en la madera. «Mira esto», dijo Andrea, señalando un símbolo en el suelo. Era un círculo con líneas entrecruzadas, rodeado de pequeñas figuras de cera derretida. «Seguro algún grupo de niños jugando a ser brujos», respondió Samuel con indiferencia. Siguieron explorando hasta que encontraron el salón principal. Ahí, en el centro, había una gran marca negra en el piso, como ceniza, y varias velas consumidas hasta la base. También había fotografías de personas desconocidas esparcidas por el suelo. «Esto ya está raro», dijo Joaquín, tomando algunas fotos. Un ruido seco los hizo girarse de golpe. Algo había caído en la planta alta. «El viento, seguro», murmuró Samuel, aunque la casa estaba completamente cerrada. Subieron las escaleras lentamente. Cada escalón crujía como si el lugar estuviera respirando. En el pasillo superior encontraron una puerta entreabierta. Andrea la empujó con cautela, revelando una habitación vacía, excepto por una silla en el centro y lo que parecía ser una túnica oscura colgada de un clavo en la pared. Había más símbolos dibujados en las paredes, algunos parecidos a los del suelo, pero otros completamente desconocidos. De repente, un murmullo llenó la habitación. No venía de ellos, no venía de ningún lado visible. «Vámonos de aquí», susurró Andrea, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Apagaron las linternas por instinto y corrieron escaleras abajo. Pero, al llegar a la puerta, Samuel se detuvo en seco. Afuera, entre los árboles, había sombras. No eran personas normales. No se movían como personas normales. «¿Vieron eso?», preguntó Joaquín en un hilo de voz. Las sombras se deslizaban entre los troncos, rodeando la casa. No se acercaban, pero tampoco se alejaban. Simplemente estaban ahí, esperando. Samuel, sin decir nada, sacó su cámara y tomó una foto con flash. La luz iluminó las figuras por un segundo, y lo que vieron los dejó sin palabras. No eran personas. Sus cuerpos eran demasiado largos, sus rostros estaban cubiertos con máscaras blancas, y sus manos no parecían manos. No esperaron más. Salieron corriendo sin mirar atrás. Cuando llegaron al auto, respiraron agitadamente, intentando procesar lo que habían visto. Samuel revisó la foto en su cámara, pero la pantalla estaba en negro. La imagen no se había guardado. «¿Cómo que no se guardó?», dijo, frustrado. «Mejor así», susurró Andrea mirando hacia la casa. Desde la distancia, las luces de las velas seguían encendidas en el interior. Encendieron el auto y se alejaron rápidamente del lugar. Nunca hablaron mucho de esa noche. Y aunque intentaron volver días después, algo había cambiado. La casa estaba completamente vacía. No había velas, ni símbolos, ni rastros de la presencia de nadie. Solo encontraron una sola cosa en la puerta de entrada, una foto antigua, borrosa, con 3 figuras en ella, 3 siluetas que se parecían demasiado a ellos.
Juan y Ana siempre habían sido una pareja adicta a la adrenalina. Su relación se basaba en empujarse mutuamente a probar cosas nuevas sin importar el riesgo. Desde saltar en paracaídas hasta explorar túneles abandonados, siempre estaban en busca de la siguiente gran experiencia. Cuando escucharon sobre el Panteón Municipal de Durango y su fama de ser un sitio donde se grababan psicofonías y se veían sombras errantes, supieron que tenían que comprobarlo por sí mismos. Historias de figuras que se deslizaban entre las lápidas, susurros que flotaban en la brisa y apariciones captadas en fotografías hacían del cementerio un lugar perfecto para su siguiente desafío. La noche era fresca cuando llegaron. El viento mecía las ramas de los árboles, produciendo un susurro bajo que parecía provenir del mismo suelo. La reja oxidada no fue obstáculo para ellos. La saltaron con facilidad, cayendo con un leve golpe sobre el sendero cubierto de hojas secas. El silencio se sentía espeso, como si el mismo aire se negara a hacer ruido. Ana se abrazó a Juan con una sonrisa nerviosa. ¿Estás segura de esto?, preguntó Juan, aunque su propia voz temblaba un poco. Claro, ¿qué puede pasarnos? Ana intentó sonar confiada, pero sus dedos se aferraban con fuerza al brazo de su pareja. Caminaron con cautela entre las lápidas, iluminando con sus linternas los nombres borrados por el tiempo y fechas que se remontaban a décadas atrás. El mármol y la piedra reflejaban la luz de manera extraña, como si algo se moviera en la periferia de su visión. Grababan con sus teléfonos, esperando captar algo fuera de lo normal. Al principio, todo parecía en calma, solo el viento y el crujir de las hojas bajo sus pies. Pero entonces, Ana se detuvo en seco. Juan, en serio, siento que hay alguien aquí. Juan frunció el ceño y barrió el área con la linterna. No había nada, o al menos eso parecía. Un leve crujido resonó a su izquierda. Luego, otro, como pasos sobre grava. Juan giró justo a tiempo para captar algo moviéndose entre las tumbas. Una sombra delgada, alta, se deslizó rápidamente detrás de una lápida. ¿Viste eso?, preguntó en un susurro. Ana asintió con los ojos bien abiertos. Encendieron la cámara en modo nocturno y apuntaron en dirección a la tumba donde se había ocultado la figura, pero no había nada. El silencio volvió, pesado. Ana tragó saliva. Creo que deberíamos irnos. Justo cuando bajaron la guardia, otra figura oscura asomó la cabeza detrás de una lápida más cercana. Luego otra y otra más. Eran delgadas, alargadas, sin rasgos definibles, solo bultos negros que se movían rápido, como si los acecharan. Ana comenzó a retroceder, jalando a Juan del brazo. Ya vámonos, esto no está bien. Las sombras parecían multiplicarse. Cada vez que parpadeaban, una nueva aparecía más cerca. Sus movimientos eran erráticos, como si caminaran pero sin tocar el suelo. Juan intentó grabarlas, pero su teléfono vibró en su mano y la pantalla se llenó de estática antes de apagarse de golpe. Un sonido emergió de la negrura. Una risita baja, distorsionada. Fue suficiente. Ana soltó un grito y echó a correr. Juan la siguió sin mirar atrás, sintiendo el pulso latiéndole en los oídos. Saltaron la reja de un solo brinco y corrieron hasta que el frío de la madrugada les mordió los huesos. Solo cuando estuvieron lejos del cementerio se atrevieron a voltear. Ahí, paradas tras la reja, estaban las sombras, inmóviles, mirándolos sin ojos. Ana jadeó, tapándose la boca con las manos. Juan sintió la sangre helársele en las venas. Sin decir una palabra, se marcharon. Nunca volvieron a hablar de esa noche y bloquearon de su mente lo que vieron. El plan era simple: colarse en la famosa
Casa de los Susurros y dejar su firma con un buen grafiti en las paredes. Esa casa abandonada en las afueras de Durango tenía fama de estar embrujada, pero para Emiliano y Diego, dos chicos de 17 años con pasión por el grafiti y la adrenalina, era solo otro sitio más donde dejar su marca. Escalaron la reja oxidada y se adentraron en el terreno. La casa, con su fachada desconchada y ventanas rotas, parecía respirar con cada ráfaga de viento que se filtraba por sus grietas. Un olor rancio flotaba en el aire, una mezcla de humedad, madera podrida y algo más, algo que ninguno de los dos podía identificar. «Dale, carnal, rápido antes de que alguien nos vea», susurró Diego mientras sacaba su lata de aerosol. Emiliano asintió y empezó a agitar su lata, buscando un buen muro para plasmar su tag, pero algo los detuvo, un ruido. Un sonido sordo que venía del interior de la casa, como si algo pesado se deslizara por el suelo. Se quedaron quietos, mirándose con una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Escuchaste eso?», preguntó Emiliano. Diego tragó saliva y asintió. Sin embargo, en lugar de huir, como hubiera hecho cualquier persona cuerda, ambos decidieron seguir explorando. Con el corazón latiendo a 1000, entraron por la puerta principal, cuya madera crujió con su peso. El interior estaba aún más deteriorado de lo que imaginaban. Grafitis antiguos cubrían las paredes, algunos más recientes, otros ya desvanecidos por el tiempo. El suelo estaba lleno de escombros y muebles destruidos, pero lo peor era la sensación de que no estaban solos. Un sonido viscoso los hizo girar la cabeza hacia una habitación al fondo del pasillo. Desde la puerta entreabierta, algo se movía, algo que no caminaba ni reptaba, sino que se deslizaba lentamente. Emiliano sacó su celular y activó la linterna. La luz titilante iluminó la habitación y entonces la vieron. En el suelo, encorvada y con la piel colgando de su cuerpo como si estuviera derretida, había una figura humana. No era un cadáver, pero tampoco parecía completamente viva. Su piel era de un color enfermizo, como cera derretida, y sus extremidades parecían demasiado largas, flácidas, como si no tuvieran huesos. Su cabeza se alzó lentamente hacia ellos y un sonido, un gorgoteo húmedo, escapó de su boca. Diego soltó un grito ahogado y tropezó hacia atrás, derribando una silla vieja. Emiliano quedó paralizado por unos segundos, viendo cómo aquella cosa intentaba moverse hacia ellos, sus brazos deslizándose por el suelo con un movimiento antinatural. «¡Corre!», gritó Diego, jalando a su amigo del brazo. Salieron disparados de la casa, tropezando con los escombros y empujando la puerta con toda su fuerza. No miraron atrás hasta que estuvieron del otro lado de la reja, jadeando y con las manos temblorosas. «¿Qué carajos era eso?», preguntó Emiliano, tratando de recuperar el aliento. Diego negó con la cabeza, incapaz de responder. La casa seguía ahí, en silencio, como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de ellos les decía que lo que habían visto no era algo que pudieran explicar fácilmente. No se quedaron a averiguarlo, y aunque juraron nunca volver a hablar del tema, cada vez que pasaban cerca de la Casa de los Susurros, sentían que algo o alguien seguía ahí dentro, esperándolos. No sé si fue idea de Memo o de Tavo, pero esa tarde de febrero del 2020 decidimos meternos a la famosa Casa La Moira. Ya sabes, la que está sobre José Vasconcelos, esa vieja casona donde decían que se apareció un niño y después murió colgado igual que el vato que él mismo vio años antes. Yo era nuevo en el grupito de exploraciones urbanas. Ellos ya tenían videos en su canal de YouTube, nada tan pro,
pero les encantaba meterse a lugares abandonados, hospitales, fábricas, una estación de tren vieja en Hidalgo, hasta que se les ocurrió meterse ahí. Llegamos como a las 6 de la tarde, cuando apenas se empezaba a ir el sol. Traíamos linternas, cámaras, una GoPro y hasta un microfonito que Memo había comprado para captar psicofonías. Risa nos daba eso, la neta. La fachada de la casa ya no daba tanto miedo porque la habían pintado para hacerla centro comunitario. Había murales, unas bardas reparadas, pero ese día estaba cerrada, abandonada otra vez por culpa de los recortes presupuestales, dijeron. Era nuestra oportunidad. Tavo forzó una ventana lateral y nos metimos en fila. Adentro el aire olía a humedad vieja, a encierro. Aunque ya no se veía tan destrozada, había partes con madera podrida, grafitis recientes y hasta colillas de cigarros por todos lados. «Aquí se murió el niño, ¿no?», dijo Memo en voz bajita, grabando con su celular. «Dicen que lo encontraron colgado de una viga en el segundo piso, igualito a como lo vio la primera vez que entró». «Puro cuento, güey», le respondió Tavo, pero se le notaba la incomodidad. Seguimos avanzando, alumbrando todo. La casa tenía cuartos amplios, techos altos y un silencio raro. No era como los otros lugares donde se oían coches, perros, gente. Aquí no. Aquí el silencio se sentía como si lo estuvieras respirando. Y de pronto, un sonido. Tac, tac, tac. Como si alguien estuviera golpeando madera. Vino desde arriba. Nos quedamos quietos. ¿Lo oyeron?, pregunté. Sí, dijo Memo. Ya empezó el show. Subimos las escaleras despacio, con el corazón empujando la garganta. Cuando llegamos al segundo piso, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. No es mamada. 3 linternas, de marcas diferentes, empezaron a fallar al mismo tiempo. «Ala», dijo Tavo. Y ahí fue cuando lo vimos. Un niño, parado al fondo del pasillo, junto a la puerta de un cuarto cerrado con cadenas oxidadas. Tendría unos 6 años, descalzo, con una camisita blanca manchada de tierra. No se movía, no hablaba, solo nos miraba. «Marco», susurró Memo sin pensarlo. Yo no podía dejar de verlo. Había algo mal en su cara. No era fea ni grotesca, pero no estaba bien. Era como ver una máscara muy realista. No parpadeaba, no respiraba. Y entonces se escuchó otro ruido, como si algo muy grande exhalara detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta de inmediato. Nada, no había nadie. Pero el sonido seguía y se empezó a escuchar también por las paredes, y luego en el techo, y luego, sin lógica alguna, por el suelo bajo nuestros pies. Los golpes comenzaron de nuevo, fuerte, como si alguien arrastrara muebles por dentro de las paredes. ¡Tras! Memo gritó. Yo lo juro, vi una sombra pasar frente a la escalera. No tenía forma humana. Era alargada, como si flotara, y se metió directo al cuarto donde habíamos visto al niño. Pero ya no estaba. El pasillo estaba vacío. Corrimos, no dijimos nada, solo corrimos. Saltamos por la misma ventana por donde entramos. Afuera ya estaba completamente oscuro. «Dime que grabaste eso», le grité a Memo. Él revisó su celular. La cámara se había apagado justo cuando subimos. «No puede ser, no puede ser». Tavo vomitó a un lado del árbol. Yo me senté en la banqueta sin poder hablar. Pasaron meses antes de que habláramos de eso otra vez. El canal de YouTube nunca subió el video. Memo se salió del grupo. Tavo se metió a la iglesia. Yo me guardé lo que vi, pero te digo algo. Desde ese día, cada vez que paso por José Vasconcelos, siento como si alguien me estuviera observando desde adentro. Como si esa casa supiera que la conocimos por dentro. Y a veces escucho el tac-tac-tac detrás de mí, aunque esté solo en mi cuarto. No sé si fue una buena idea,
De hecho, estoy segura que no lo fue. Pero como siempre, nos ganó la emoción. Éramos 4, Fernanda, Vale, Pau y yo. Teníamos rato planeando meternos a La Negra. Esa casa vieja que lleva décadas abandonada en la Roma. Según internet, ahí se murieron todos los Mondragón, una familia entera. Nadie supo cómo, pero después del incendio y de que la casa supuestamente no se quemó, los compraron, la habitaron un mes y los encontraron muertos, enteritos, sin heridas, como dormidos. Pero la cosa no empezó con ellos. La casa ya tenía fama desde antes. La llamaban así por el color que se le quedó tras el incendio, como si el hollín se le hubiera pegado al alma. Dijimos que iríamos de noche, que llevaríamos una cámara buena para sacarnos fotos de expedición urbana y subir reels. Hasta llevamos luces LED y esas linternas chiquitas de cabeza. Todo en plan valientes cazadoras de lo paranormal. Llegamos a eso de las 11 de la noche. La reja estaba oxidada pero no cerrada con candado. Solo la empujamos y chilló como si le doliera. La casa olía raro, no a humedad, como otras casas viejas. Aquí era como carne vieja, quemada. Pero nos hicimos las locas. Pau hasta hizo un chiste bien tonto, algo de que nos estaban asando en vida. Nos reímos, pero fingido. Nadie quería decirlo, pero todas estábamos tensas. Entramos por la puerta principal, que seguía medio firme. Adentro, todo estaba cubierto por una capa de polvo como de décadas. Había muebles raros tapados con sábanas negras. El piso de madera crujía feo a cada paso. Parecía que nos observaban desde los cuartos, desde las escaleras, desde el techo. Subimos al segundo piso. Ahí estaban los cuartos de los Mondragón. Yo entré al primero con Vale. Todavía colgaba un espejo grande y manchado, y sobre una mesita había una muñeca sin ojos. Le tomamos fotos. En el visor de la cámara, la muñeca tenía ojos. En serio, lo vimos. Lo revisamos 3 veces. Pau se rió diciendo que era un reflejo. Fernanda no dijo nada. Solo se quedó mirando la pantalla, muy seria. Seguimos grabando. Nos tomamos unas fotos grupales en el pasillo. En una de ellas, Vale se detuvo en seco y dijo: ¿Quién es ese? Se refería a una silueta detrás de nosotras, oscura, delgada, el rostro apenas visible pero parecía derretido, como si le hubieran arrancado la piel a mordidas y le colgaran los pedazos. Después de eso, empezaron los ruidos, pasos pesados en la planta baja, golpes en las paredes, gritos que se sentían cerca pero venían de todos lados, como si la casa respirara y llorara al mismo tiempo. «Nos están jugando una broma», dijo Pau, pero ni ella se lo creía. Fernanda fue la primera en correr escaleras abajo. Dijo que había visto una cara asomarse por la puerta del baño. No una persona, solo una cabeza chamuscada flotando en el aire. No tenía cuerpo, solo colgaba ahí, a la mitad del aire, mirándonos. «Ahí está», gritó Vale señalándola. Las 4 la vimos. Era imposible de ignorar. El cabello quemado, los ojos abiertos, blancos, sin pupilas. Tenía la piel derretida como cera vieja. Nos quedamos paralizadas. Ni siquiera gritamos. Solo nos mirábamos unas a otras sin saber qué hacer. Hasta que Fernanda jaló a Pau del brazo. «Vámonos ya, por favor». Corrimos, pero justo en la entrada, Pau pisó una tabla suelta y soltó un grito que me partió los oídos. «¡Un clavo! ¡Un puto clavo!», gritó, tirándose al piso. Se lo había encajado en la planta del pie. Salía sangre. Yo la ayudé a levantarse mientras Fernanda y Vale alumbraban con sus celulares. Temblábamos todas. Pau casi no podía caminar, así que la cargamos entre las 3. Pero antes de cruzar la puerta, la vimos de nuevo, la cabeza, asomándose desde arriba, justo entre los barrotes del segundo piso. Ya no parecía flotar, ahora se deslizaba,
arrastrándose. Nos miraba otra vez. Ahí ya no pensamos nada, solo corrimos. Desde esa noche no volvimos a hablar del tema. Subimos las fotos que salieron bien, las que no mostraban nada raro. Las otras, las borramos, o eso creímos, porque a la semana Pau me enseñó una que tenía en su galería, una donde salía Vale, con una mano que no era de ninguna de nosotras, apoyada en su hombro. Pensamos en ir al médico por la herida de Pau, pero no quiso. Dijo que no dolía tanto, que solo necesitaba descansar. No sé qué fue lo que vimos en la negra, si eran almas atrapadas o algo peor, pero sí sé una cosa, esa casa no quiere quedarse vacía. Me llamo Carlos y lo que te voy a contar pasó en el Hospital General de Gómez Palacio. Fuimos 4, el Jonah, la Flaca, el Diego y yo. Todos éramos compas desde la prepa y hacíamos exploraciones urbanas para nuestro canal. Ya sabes, ir a lugares abandonados, grabar, asustarnos un rato y luego subirlo. Llegamos como a la 1 de la mañana. El hospital estaba como siempre, deshecho, con grafitis, ventanas rotas y el aire oliendo a humedad y a cosas viejas. Pero no había viento, no había animales, ni un maldito grillo. Todo se sentía demasiado callado. Yo iba con la cámara, con la linterna pegada con cinta y grabando desde que nos bajamos del carro. Entramos por una de las puertas traseras, esa que da justo al área de urgencias. El lugar tenía esa vibra, como si alguien te estuviera viendo desde los rincones. A eso de las 3, y te lo juro porque vi la hora exacta en mi celular, empezó lo raro. Entramos a la zona de quirófanos y la temperatura bajó de golpe. No estoy exagerando, se sentía como si hubiéramos abierto un congelador. De pronto, se escuchó un sonido largo que venía de uno de los cuartos al fondo. La Flaca pensó que era una broma del Jonah, pero yo vi su cara y él estaba más blanco que una hoja. Seguimos grabando, pero los sonidos se hacían más intensos. Era como si alguien estuviera llorando. No, más bien gimiendo de dolor. Parecía una mujer, pero su voz tenía algo raro, algo que no era humano. Sí, mejor ya. ¿Nos vamos?, dije, apagando la cámara sin dejar de mirar hacia el fondo del pasillo. Y fue en ese momento, justo cuando íbamos saliendo de la sala de quirófanos, lo escuchamos. Algo o alguien se empezó a mover, rápido, demasiado rápido. No eran pasos normales, como si alguien corriera en 4 patas. Se escuchaba. Venía de los pisos de arriba, bajando las escaleras. El sonido de las pisadas rebotaba en las paredes. El Diego gritó y salió corriendo hacia la entrada. La Flaca lloraba mientras Tavo intentaba jalarla. Yo solo alcancé a decir: ¡corran! Salimos como pudimos. Yo iba grabando otra vez, pero la cámara temblaba tanto como yo. Justo cuando llegamos a la puerta trasera, se cerró de golpe con un estruendo que retumbó en todo el hospital. Era como si algo no quisiera que saliéramos. Corrimos hasta el carro, nos subimos como pudimos, y Diego arrancó. Eran las 3:33, exactos. Yo borré el archivo esa misma madrugada. Desde entonces, tengo pesadillas con ese sonido, esos pasos a toda velocidad, esa presencia que no vimos, pero que nos iba a alcanzar si no escapábamos a tiempo. No sé qué era, no sé si era un alma en pena, un ente o algo peor. Lo único que sé es que hay lugares donde uno no debe andar jugando, y menos después de las 3 de la mañana. Nunca me había dado tanto miedo contar algo. No sé si lo hago para desahogarme o porque en serio quiero que nadie más se meta a ese lugar. Yo me llamo Diego, y esto nos pasó a mí, a mi novia Sophie, y a mis 2 mejores amigos, Alan y Gaby. También son pareja ellos y los 4 siempre hemos sido de andar en cosas raras,
Videos, urbex, lugares abandonados. Ya sabes, la típica cura de grabar cosas tenebrosas, a subirlas a TikTok o a YouTube. Esa vez fue idea de Alan. Dijo que había una fábrica abandonada en Ecatepec, donde según él se escuchaban cosas, se veían sombras, y que nadie se atrevía a entrar más allá de la primera nave porque había algo raro. Justo lo que nos encantaba. Plan perfecto para un sábado en la noche. Llegamos como a eso de las 10. Nos metimos por una barda rota y apenas dimos unos pasos y ya se sentía ese aire apestoso, como de fierro oxidado con algo muerto. Gaby sacó la lámpara de cabeza, Alan su cámara, y yo llevaba otra linterna. Sophie nomás iba pegada a mí, como siempre. Lo de siempre, risas, grabaciones, fotos con flash a las paredes grafiteadas. Hasta ese punto todo era adrenalina divertida. Pero cuando llegamos a lo que parecía una especie de sótano o túnel de servicio, ahí cambió todo. Abajo había un cuarto completamente negro, con velas derretidas por todos lados, y en medio un símbolo pintado en el suelo con algo que no era pintura. Y lo digo en serio. Esa cosa era espesa, seca en algunas partes pero fresca en otras, y olía horrible, como a cobre, como a sangre podrida. Alan se emocionó como si hubiera encontrado oro. Dijo que ahí grabaríamos la intro del video, con las velas prendidas para dar más ambiente. Gaby también estaba prendida. Sophie no. Ella me jaló del brazo y me dijo que no le latía, que nos fuéramos. Pero yo, como imbécil, quise seguirles la corriente. «Solo unos minutos y nos vamos», le dije. Alan prendió las velas, todas, y ahí fue cuando escuchamos el primer ruido, como una respiración fuerte, pero no venía de nadie de nosotros. Gaby dijo, ¿oyeron eso? Y luego se apagaron 2 velas, solitas. Alan pensó que era el viento, pero no había ventanas ni corrientes de aire ahí abajo. Sophie ya estaba pálida. Me decía que sentía que algo la estaba viendo desde una esquina. Y justo ahí volteamos todos porque se escuchó un golpe seco. Como si algo hubiera caído al suelo, solo que no había nada, ni una rata, ni piedras, ni basura, solo el símbolo ese, las velas y nuestras caras de «ya no quiero estar aquí». Yo le dije a Alan que ya era hora de irnos, pero él dijo «ya casi acabamos, aguanten». Pero Gaby gritó, un grito feo, como si le hubieran picado con algo. Estaba viendo su brazo y tenía un rasguño, uno largo, como si algo se lo hubiera hecho con uñas. «¿Qué fue eso?», preguntó, llorando. Nadie le había tocado. Fue en ese momento que todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Y no te estoy exagerando, se apagaron todas, de un jalón. Quedamos en oscuridad total, y se sintió un aire pesadísimo, como si el lugar respirara. Yo encendí mi linterna con manos temblorosas. Sophie estaba aferrada a mi espalda. Alan no decía nada, solo grababa, y Gaby estaba en una esquina, temblando. Cuando iluminé el símbolo del suelo, ya no era solo pintura. Había algo más, algo que se movía lento, como un humo negro saliendo del suelo, del centro del dibujo. No tenía forma, pero sentías que te miraba. Ahí fue cuando Alan soltó la cámara. Se escuchó un crack, pero ni siquiera nos fijamos. Salimos corriendo. Subimos por las escaleras oxidadas, nos tropezamos, nos raspamos, pero no parábamos. Afuera ya se sentía otro aire, pero detrás de nosotros se escuchaban pasos. No de uno, de varios, como si algo o alguien nos estuviera siguiendo, pero no lo vimos. Llegamos al coche. Nadie hablaba. Nadie dijo ni una palabra en todo el camino de regreso. Solo se oía la respiración agitada de los 4. Lo más cabrón vino después. Gaby no volvió a ser la misma. Dijo que por las noches algo se sentaba al pie de su cama, que lo veía, pero no podía moverse.
Alan dejó de editar el video. Dijo que cuando quiso ver el material, la cámara no tenía nada. Todo estaba negro. Solo una parte tenía sonido, y era una voz, susurrando algo que ninguno entendía. Sophie y yo cortamos unas semanas después. Ella ya no quiso saber nada de mí. Dijo que desde esa noche sentía que algo me seguía, que no podía mirarme a los ojos porque veía sombras detrás. Y yo no he dormido bien desde esa noche. En el techo de mi cuarto hay un símbolo, uno igualito al que vimos en el suelo de la fábrica. No sé cómo llegó ahí. Nadie entra a mi cuarto, pero está. Lo veo cada vez que intento dormir, y a veces siento que desde ahí me observan. Por eso escribí esto, para advertirles. No todo lo viejo y abandonado está vacío. Hay lugares donde se han hecho cosas que no deberían repetirse, y nosotros, por idiotas, despertamos algo. No se metan ahí. No lo toquen. No enciendan nada. Y si lo hacen, no digan que no se los advertí. Desde que vi las fotos en un grupo de exploraciones urbanas, supe que tenía que ir. La vieja estación de tren en San Luis Potosí estaba hecha pedazos, pero tenía algo. Esa vibra pesada en cada rincón de las imágenes. Cuando se lo conté a Julia, se apuntó de inmediato. Era la primera vez que iríamos a un lugar así de grande, y sola las dos. Llegamos al anochecer. No había nadie alrededor, solo un perro callejero que nos miró raro y se fue. Dimos vuelta al edificio hasta que vimos una puerta vieja de metal, medio oxidada. Estaba entreabierta. Nos metimos sin pensarlo mucho. El aire adentro olía a humedad y a madera podrida. Julia me agarró la mano y se rió bajito. ¿Segura que quieres hacer esto?, me dijo. Le respondí con otra risa, pero en el fondo no me sentía tan valiente. Sacamos las linternas. El pasillo principal era largo, con paredes grafiteadas y cristales rotos por todos lados. Empezamos a grabar comentando lo que veíamos. Pasaron unos minutos y escuchamos un golpe seco, como si algo hubiera caído en uno de los vagones oxidados que estaban al fondo. Pensamos que tal vez era el aire, o un gato. Avanzamos. Nos asomamos a uno de los vagones, todo en silencio. Entonces Julia me jaló del brazo y susurró, ¿viste eso? Le dije que no. Al fondo, una niña, te lo juro. No le creí, pero cuando giré la linterna en esa dirección, ahí estaba, una figura pequeña, parada entre dos vagones, ropa blanca, cabello negro, y lo peor, parecía flotar, no caminaba, no se movía, solo estaba ahí como esperando algo. Nos quedamos quietas, sin respirar. El foco empezó a parpadear, y entonces se apagó. La linterna de Julia también. Todo quedó en negro. Y en ese silencio, escuchamos pasos, lentitos, acercándose. Yo la agarré de la muñeca y le dije en voz baja, «Córrele». No sé cómo no tropezamos, pero salimos corriendo como locas por ese pasillo. Escuchábamos cosas detrás de nosotras. Un grito, luego una risa, luego algo que se quebraba. Sentíamos como si nos estuvieran siguiendo, como si algo caminara pegado a nuestras espaldas. Cuando por fin vimos la luz de afuera, empujamos la puerta y salimos. No paramos hasta llegar al coche. Subimos, cerramos las puertas y nos quedamos calladas. Julia me miró y me dijo, ¿lo viste al final? Le pregunté qué. El tren estaba encendido, las luces prendidas y alguien estaba en la cabina, pero esa cosa no funciona desde hace años. No regresamos por la cámara, ni por las mochilas. No vale la pena tentar a los muertos. Desde esa noche, las dos tenemos la misma pesadilla. La niña en el vagón, acercándose, cada vez más cerca. Nunca me ha gustado decir que soy sepulturero, no porque me dé pena,
sino porque cuando lo digo, la gente cambia la cara, como si de pronto olieran algo podrido. Pero aquí en Tzintzuntzan, el panteón es parte de la vida, como el lago o los tamales de ceniza. Llevo más de 10 años cuidando el cementerio. Me sé cada rincón, cada tumba vieja, incluso los nombres que ya se borraron de las lápidas. Me he topado con muchas cosas raras, veladoras prendidas solas, voces que no tienen cuerpo, sombras que cruzan de tumba en tumba, pero lo que pasó la noche del 30 de octubre no lo olvido, ni aunque me paguen. Ese día me quedé más tarde de lo normal, preparando todo para el Día de Muertos. Ya sabes, barrer, arreglar flores, sacar telarañas. Todo tiene que estar bonito porque el pueblo viene a dejarle ofrenda a los suyos y el panteón se llena de vida, irónicamente. Ya era casi medianoche cuando me di cuenta que alguien había dejado abierta la reja trasera. Me fui a cerrar, y mientras caminaba entre las lápidas me llegó un olor muy raro, como de carne quemada con copal. Me empecé a sentir raro, mareado, como si la sangre me burbujeara dentro del cuerpo. Ahí fue cuando la escuché. Una mujer llorando, pero no era un llanto cualquiera. No era de tristeza, era algo hambriento, como si llorara por dentro. Me detuve en seco, y lo peor fue que me pareció reconocer ese llanto. No sé cómo explicarlo, pero me dio la impresión de que ya lo había escuchado antes, de niño tal vez, cuando mi abuela contaba leyendas para espantarnos. Me fui por el camino de la izquierda, ese que da justo a las tumbas más viejas, donde casi nadie va, y ahí estaba. Sentada sobre una lápida rota, con las manos cubriéndose el rostro, una figura de mujer. Su cabello era largo, gris, pegado al cuerpo como si lo tuviera empapado. Tenía una túnica blanca, pero no de tela, más bien parecía hecha de humo, como neblina espesa. Sus uñas se arrastraban en la tierra, larguísimas, negras. «Señora», le dije sin acercarme demasiado, «¿se siente bien? Aquí no puede estar a estas horas». No respondió, solo se quejaba bajito, como si se estuviera partiendo por dentro. Cuando di un paso más, levantó la cara. Ahí fue donde supe que ya no era algo humano. Sus ojos no estaban. Donde debían estar solo había cavidades oscuras, pero de esas que parecen jalarte si las miras fijo. Su boca estaba abierta de más, como si la mandíbula se le hubiera dislocado, y de ella salían suspiros helados, como si respirara en reversa. Di 2 pasos para atrás sin dejar de verla. «¿Qué eres?», murmuré. Ella se levantó sin mover los pies, como si flotara a unos centímetros del suelo. Empezó a avanzar lento, arrastrando el vestido de humo. Yo no pude moverme. El cuerpo no me respondía. Sentía como si me hubieran encajado un anzuelo en el pecho, jalándome hacia ella. Entonces dijo algo, no con voz, sino dentro de mi cabeza. «¿Dónde está mi hijo?». Yo no tengo hijos, nunca he tenido, pero al oírla sentí una culpa enorme, como si le hubiera fallado, como si yo hubiera tenido la culpa de su muerte, y ahí me cayó el 20. Esa cosa era un cibateteo. Mi abuela decía que eran mujeres que morían en el parto y que volvían en las noches a buscar a sus hijos, pero también decía que se alimentaban de los vivos, de los que andaban solos en cementerios y no sabían rezar. Entonces empecé a rezar. No un rezo bonito, no me lo sabía bien, solo decía lo que se me venía a la cabeza. «Santa Madre de Dios, cuida mi alma, cuida mi alma». La cosa soltó un chillido, como si la hubieran prendido fuego. El vestido se le hizo jirones y el aire se llenó de cenizas negras. Yo aproveché y salí corriendo sin voltear. Tropecé, me raspé las manos, pero no me importó. Llegué a la caseta y cerré con llave. Ahí me quedé hasta que salió el sol. Desde esa noche,
No vuelvo a caminar por el cementerio después de las 11. Le dejo eso a Dios o al diablo. Ya no sé quién anda más cerca por aquí. Y cuando llega el Día de Muertos, me aseguro de dejarle flores a todas las mujeres que murieron en el parto, por si alguna de ellas todavía está buscando a su hijo, o por si alguna noche vuelve esa cosa a buscarme. No sé ni cómo empezar a contar esto. No fue un caso normal, ni siquiera fue un caso. Fue una advertencia, una de esas cosas que te cambian la manera en la que ves la vida y la muerte. Esa noche éramos 3, César, Steven y yo, policías de un municipio pequeño allá en la sierra de Oaxaca. Nos avisaron por la radio que en un panteón rural, de esos donde ni la señal de teléfono llega, alguien se había robado un ataúd, así como lo oyes, un pinche ataúd, con todo y muerto adentro. Decían que el panteón estaba a las afueras de un poblado llamado San Miguel del Monte, un lugar que apenas y salía en el mapa. Llegamos casi a las 11 de la noche, porque el reporte entró tarde y nadie quería ir, pero como a César lo traían en la mira por unos turnos mal reportados, el comandante lo obligó a ir, y pues nos fuimos los 3. Al llegar, lo primero que vimos fue que la reja de entrada al panteón estaba forzada. Una de las puertas colgaba como si la hubieran arrancado de un jalón. Todo alrededor estaba callado, ni perros, ni grillos, ni nada. Solo el crujido de nuestras botas sobre la tierra suelta. «Esto no me gusta», dijo Steven con la mano sobre la funda del arma. «Nomás hay que checar que el cuerpo siga ahí. Levantar acta y nos vamos», respondió César, que ya se quería largar. Pero el cuerpo no estaba. El sepulcro que nos habían señalado estaba abierto, la tapa del ataúd tirada a un lado y el hueco vacío. Hasta las flores estaban pisoteadas, como si se hubieran parado sobre la tumba para sacar al difunto a la fuerza. Lo raro fue que no había huellas, ni de zapatos, ni de nada, como si los que lo sacaron hubieran flotado. Me acerqué para revisar el interior del ataúd. Todavía olía a formol y a tierra, y aunque no vi sangre ni signos de violencia, sentí que algo estaba muy mal. En el aire había un olor raro, como a cera derretida y carne podrida. «Felipe», dijo César, «¿tú escuchas eso?» Me quedé en silencio. A lo lejos se oía algo, como un canto, pero grave, como de hombres rezando o invocando algo. Venía del cerro detrás del panteón. «A la madre», susurró Steven. «¿Y si esos güeyes siguen ahí?» César dijo que teníamos que checar, que si encontrábamos a los responsables, podríamos terminar con el reporte de una vez. Así que agarramos las lámparas y subimos el cerro entre los matorrales y cruces viejas. El canto se hacía más fuerte. Después de unos 10 minutos caminando, llegamos a un claro, y ahí estaban. Unos 15 tipos, encapuchados con túnicas negras, alrededor de un fuego. En medio del círculo, el ataúd abierto, el cadáver desnudo, y en el pecho del muerto, una figura marcada con cuchillo, un símbolo extraño, como un círculo con puntas hacia adentro, como si quisieran encerrar algo o liberarlo. Ninguno se movió cuando nos vieron, solo dejaron de cantar. Steven alzó su arma. César les gritó que estaban detenidos. Yo no dije nada, porque en ese momento vi cómo el cadáver se movía. No fue un espasmo de esos por gases. No, el cuerpo se levantó, lentamente. Los ojos seguían cerrados, pero se incorporó como si los músculos todavía funcionaran. Y entonces abrió la boca. No era una boca normal. Era un hoyo negro, sin garganta, sin fondo. Y de ahí salió un chillido. No un grito humano, un chillido agudo, como si te reventaran los tímpanos por dentro. Sentí que me sangraban los oídos. César cayó de rodillas. Steven disparó. El tiro dio en el pecho del cadáver, pero no le hizo nada.
Al contrario, ese sonido se hizo más fuerte. Yo grité que nos largáramos. No sé cómo, pero logré jalar a César del suelo y lo arrastramos de regreso entre la maleza, corriendo como locos, sin ver atrás. Cuando llegamos a la patrulla, Steven iba blanco. César no podía ni hablar. Yo solo podía pensar en esa cosa, en su boca abierta como un abismo. Reportamos el incidente como intervención ritualística no identificada. Nadie nos creyó, claro. Dijeron que seguro fue una secta satánica de esas que hacen cosas con cadáveres, y que lo del cadáver moviéndose era puro estrés y sugestión. Pero los tres sabemos lo que vimos. Y lo más cabrón es que, al día siguiente, fuimos con más apoyo. No había nada, ni ataúd, ni fuego, ni rastros, ni los encapuchados. Solo el hueco de la tumba, abierto, como esperando que alguien más se acueste ahí. Porque sé que algo se levantó de esa tumba, y todavía anda suelto. Nunca fui de esas personas supersticiosas, que si las veladoras, que si las almas, que si no andes jugando con eso porque se enojan los muertos. Yo siempre decía que era puro cuento, pero después de lo que pasó esa noche en San Sebastián del Oeste, te juro por mi madre que ya no me burlo de nada. Todo empezó el Día de Muertos. En el pueblo hacen su altar, ponen flores de cempasúchil por todos lados y hasta hacen recorridos por el cementerio viejo. Pero este cementerio, el más antiguo, el que está subiendo por la ladera, ese no es parte del recorrido turístico. Ese está cerrado desde hace años y, según dicen los viejos, ahí están enterradas las almas que no descansan. Yo andaba con mis amigos, Tony, Peter y Celeste. Habíamos ido por unas cheves y unos tamales, y en eso que a Tony se le ocurre la idea. ¿Y si nos metemos al Panteón Viejo? Nomás por ver qué pasa. No mames, Tony, le dije. ¿Pa' qué quieres andar buscando lo que no se te ha perdido? Pero ya conoces al güey. Cuando se le mete algo en la cabeza, no hay quien lo baje. Peter le siguió el rollo y Celeste, pues como siempre, dijo que sí nomás por no quedarse atrás. Yo la neta no quería, pero ya ves cómo es uno cuando está morro y se siente valiente por andar en bola. Subimos por una veredita medio oculta, llena de hojas secas y con una niebla bien espesa. Ni siquiera era tan tarde, serían como las 9 de la noche, pero el lugar ya se sentía raro. Ni un perro ladraba, ni un grillo sonaba, todo callado. Como si hasta el monte supiera que no debíamos estar ahí. Cuando llegamos a la reja del panteón, estaba cerrada con un candado oxidado. Tony traía una lámpara chiquita y la pasó por los barrotes. «Mira nomás, qué chingón se ve», dijo emocionado. «¿Te imaginas las fotos que podemos tomar aquí? Van a parecer de película». «O de velorio», le contesté en broma, aunque por dentro ya me sentía helada. Tony encontró un hueco por donde podíamos colarnos. La reja estaba algo vencida, así que nos metimos uno por uno. Apenas puse un pie dentro y sentí como si el aire pesara más. No sé explicarlo. Era como si todo estuviera cargado, y no de emoción. Las tumbas estaban viejas, muchas rotas, con cruces caídas y nombres que apenas se leían. Peter se subió a una lápida para tomar una foto con el celular y de repente gritó: «¡Ay, cabrón!». Nos volteamos todos. «¿Qué pasó?», le preguntó Celeste. Sentí que alguien me jaló la chamarra, te lo juro. Tony se rió. «No seas marica, seguro te la atoraste con alguna rama». No había ramas, güey. Era plano. Yo empecé a ponerme más nerviosa. Ya no quería estar ahí. Ya vámonos, neta. Esto no está bien. Pero Tony quería grabar un video. Caminó hasta una tumba que tenía una cruz de hierro oxidado, bien fea, con un nombre que ni se entendía. Puso el celular en modo nocturno y empezó a hablar como si fuera youtuber.
Aquí estamos en el panteón maldito, donde se dice que las almas no descansan. Vamos a ver si alguna se aparece esta noche. Y se apareció. Te lo juro por Dios. La cámara se apagó de golpe, la lámpara también. Todo quedó en oscuridad total y luego un susurro. Clarito, una voz de mujer diciendo: ¿por qué están aquí? Yo pensé que era Celeste, pero ella estaba temblando a mi lado. ¿Quién dijo eso?, preguntó Peter. No fui yo, dijo Celeste. Ya vámonos a la chingada, grité. Pero cuando volteamos ya no estaba la reja. Bueno, sí estaba, pero cerrada, con candado, como si nunca nos hubiéramos metido. Y entonces empezaron a verse sombras. No te hablo de gente, te hablo de cosas sin forma que caminaban entre las tumbas. Siluetas, una bajita, otra alta, una que se arrastraba, y todas venían hacia nosotros. Celeste empezó a llorar y yo la abracé sin saber qué hacer. Tony no decía nada, estaba paralizado. Peter intentó escalar la reja, pero algo, no sé qué, lo empujó hacia atrás. Cayó al suelo y se quedó ahí, sin moverse. No sé si se desmayó o qué, pero estaba pálido. Fue entonces cuando una de esas cosas se acercó más. Se veía como una mujer de cabello largo, cubierto de tierra. Su rostro estaba lleno de gusanos, como si acabara de salir de la tumba. Déjenos descansar. Yo no sé cómo, pero mis piernas reaccionaron. Agarré a Celeste de la mano, jalé a Tony y le grité a Peter que se levantara. No sé cómo logramos salir. Cuando menos pensamos, estábamos del otro lado de la reja. El candado seguía ahí, cerrado, como si nunca lo hubiéramos tocado. Nos fuimos corriendo sin ver atrás. Nadie dijo una sola palabra hasta que llegamos al centro del pueblo, donde había música y velas y todo seguía normal. Yo solo cuento esto para que nadie más lo intente. Las almas en pena sí salen el Día de Muertos, pero no todas vienen por pan y veladoras. Hay otras que se quedaron atrapadas. Mi nombre es Roberto y soy sepulturero desde hace más de 20 años en un panteón de los que están en la periferia de Zacatecas, esos que no salen en los mapas ni tienen nombre en los letreros. Vivo a un lado del cementerio, en una casita sencilla que construí con mis propias manos. Siempre me ha gustado la tranquilidad, el silencio. Los muertos, al fin y al cabo, no molestan, o eso pensaba. Todo empezó hace como 2 semanas. En las madrugadas empecé a escuchar aullidos, pero no eran como los de los perros que a veces se escuchan en la colonia. Estos eran largos, profundos, como si salieran de una garganta más grande. Me despertaban a eso de las 2 o 3 de la mañana, siempre a la misma hora, y no venían de lejos, no señor, venían de dentro del panteón. La primera noche creí que era un perro bravo, tal vez algún callejero que se metía buscando comida o sombra, pero cuando al día siguiente revisé el panteón, no encontré rastro de nada, ni huellas, ni caca, ni tumbas escarbadas. Todo estaba en su lugar. Me pareció raro, pero no le di importancia. Quizás se había ido. La cosa fue que los aullidos no pararon, y con los días no solo eran más seguidos, sino que se escuchaban más cerca, como si rodearan mi casa. Una noche incluso me aventaron piedritas a la ventana. Yo ya estaba harto, así que, una madrugada, cuando el aullido volvió a sonar, agarré mi lámpara, mi machete viejo y me metí al panteón. Eran como las 3 de la mañana. El cielo estaba nublado, pero la luna se alcanzaba a ver entre las nubes, grandota y bien redonda. Caminé entre las tumbas, con cuidado de no tropezar con los floreros ni las cruces caídas. Todo estaba en silencio, hasta que escuché un gruñido, bajito, detrás de una barda de nichos. Me acerqué despacio, con el machete en mano y la lámpara apuntando. Entonces lo vi.
Era una figura encorvada, más grande que un hombre. El lomo estaba cubierto de pelo negro, brilloso. Las patas parecían humanas, pero con garras, y la cabeza era como la de un perro gigante, pero con ojos rojos. No era un animal cualquiera. Aquella cosa olía a podrido y respiraba como si tuviera bronquitis. Me quedé paralizado. El maldito volteó hacia mí y soltó un gruñido que me sacudió el pecho. No me dio tiempo de correr. De un salto, trepó uno de los mausoleos y se perdió entre las lápidas. Me regresé como pude, temblando. Esa noche no dormí. Al día siguiente me fui con don Nacho, el señor que vende veladoras afuera del panteón. Le conté lo que vi. Se me quedó viendo serio y después de un rato me dijo: «Ese es el nahual, Roberto. A veces le da por meterse a los panteones. Dicen que antes fue humano, pero se vendió al diablo y ahora no descansa ni vivo ni muerto». Desde entonces, cada noche dejo cruz de ocote prendida en la entrada de mi casa, no por miedo, sino por respeto. Pero aún así, a veces vuelve. Lo escucho. Aúlla cuando la luna está llena. Una vez, incluso, encontré la tumba de un niño completamente escarbada, como si alguien, o algo, la hubiera abierto con las manos. No he vuelto a salir por las noches. No soy cobarde, pero uno también debe saber cuándo no meterse. Hay cosas que no se pueden explicar, pero se deben respetar. Dicen que los sepultureros sabemos guardar secretos, y es cierto, pero algunos, como este, pesan más que la tierra encima de los ataúdes. Te lo juro por lo que quieras que esto es verdad. No me importa si no me crees, pero desde esa noche ya nadie del grupo volvió a ser el mismo. Todo empezó por una estupidez, como suelen empezar estas cosas. Era sábado y nos juntamos en la casa de Alexis, como siempre. Éramos 5, Alexis, el Toby, el Beto, el Flaco y yo. Teníamos como 17 años y pensábamos que nada nos podía pasar. No sé a quién se le ocurrió el plan de meternos al Panteón de Dolores, pero como quedaba relativamente cerca de la casa de Alexis, pues se armó. Queríamos grabar un video para TikTok, algo que diera miedo y que nos hiciera virales. El Toby dijo que él no se metía, que prefería grabar desde fuera, pero el Flaco, que era el más valiente, o el más pendejo según se vea, dijo que él sí se metía solo, si queríamos. Pero con una condición, nos dijo: tienen que quedarse afuera, no vayan a salir con mamadas. Nos pareció bien. Lo grabamos mientras brincaba la barda del panteón, con su linterna y una mochila. El güey entró sin miedo, como si fuera al parque. Solo se volteó una vez para hacernos una seña, como diciendo: ya verán lo que soy capaz. Pasaron como 5 minutos y todo era risas y burlas, hasta que escuchamos el grito. Fue seco, desesperado. No sonó como una broma. No era de esos gritos de «ay, me espantaron». Este fue de alguien que siente que ya se va a morir. Todos nos quedamos congelados. ¿Fue el Flaco?, preguntó Beto, pero nadie respondió. Alexis fue el primero en brincar la barda. Yo no quería, pero tampoco iba a quedarme solo, así que lo seguí. El Toby se quedó grabando desde afuera. Dentro del panteón todo era oscuridad. Solo teníamos las linternas del celular. Caminamos entre tumbas viejas, mausoleos abiertos, cruces chuecas. El aire olía a tierra mojada y flores marchitas. No había viento, pero las hojas secas se movían como si alguien estuviera caminando entre ellas. «¡Flaco!», gritó Alexis. «Nada». «Cabrón, no juegues», grité yo también. Entonces lo vimos. Estaba sentado junto a una tumba, temblando como si se hubiera metido a un congelador. Tenía los ojos abiertos, pero no hablaba. No reaccionaba. Cuando nos acercamos, nos dimos cuenta que estaba llorando. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», le preguntó Beto,
pero el flaco no decía nada. Lo cargamos entre los tres como pudimos y nos fuimos rápido de ahí. Ya ni siquiera nos fijamos si el Toby seguía grabando o no. Salimos corriendo y lo llevamos a casa de Alexis. Estaba pálido, como si le hubieran drenado toda la sangre. Tardó como media hora en poder hablar, y lo que dijo nos dejó helados. La vi, estaba comiéndose algo. ¿A quién?, le pregunté. No sé si era una persona o un animal, pero estaba ahí, en cuclillas, toda encorvada. Tenía el cabello largo y canoso, la piel como cuero seco. Cuando me vio, sonrió. Tenía los dientes podridos como si fueran de piedra. Me dijo que me estaba esperando. No dijimos nada. Nadie se rió. Nadie dijo que era broma. Esa misma noche, el Toby nos mandó el video. En él se escucha clarito el grito del flaco, pero también se escucha algo más, una risa, como si una mujer estuviera disfrutando el dolor ajeno. La policía no hizo nada cuando les contamos. Nos dijeron que era ilegal entrar al panteón y que mejor no anduviéramos de valientes. Pero desde esa noche, el flaco no volvió a ser el mismo. Se cambió de casa, dejó la escuela y nunca más volvió a hablar del tema. Pero nosotros sí lo recordamos. Cada vez que pasamos cerca del Panteón de Dolores, sentimos esa sensación en la nuca, como si alguien nos mirara desde adentro. Dicen que hay una bruja vieja que vive entre las tumbas más antiguas, que se alimenta del miedo de los vivos y del alma de los que se atreven a entrar por juego. Nosotros no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos muy bien.